Entonces, buenos días, bienvenidas. Qué alegre que ya estamos por aquí. Somos pocas porque aquí dos y allá solo Sandrita, pero vamos a empezar. Entonces, recordarles que la sesión 7 y la sesión 8 pues tocan el tema del pecado original. Anteriormente nosotros vimos lo que el origen del pecado, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vimos ese desarrollo histórico, vimos la formación de la doctrina y el pecado original lo vimos, pero lo vimos más que todo como los efectos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Vimos los efectos, como tenía sí, un efecto global, ¿verdad? Y cómo ese efecto, pues primero nos divide a nosotros personalmente, internamente, luego pues en relación con los demás, y que aunque la gracia es antes que el pecado, pero nuestra libre decisión pues nos disminuye o nos anula esa gracia, ¿verdad? Básicamente creo que es el efecto más devastador que hace el pecado hacia nosotros mismos, ¿verdad? Que de alguna manera es como que nos paraliza, nos inhabilita, o sea, esa gracia que aunque está ahí, pues como que nosotros no la podemos usar, como está adormecida o está totalmente, pues no está aniquilada, ¿verdad? Porque la gracia ahí continúa, pero como que ese efecto en nosotros es muy devastador. Todo eso lo vimos en la sesión 7 y la sesión 8, que es la que vamos a trabajar hoy, pues, permítanme. Entonces, es el pecado original, pues, la segunda parte, ¿verdad? Cómo se va desarrollando esa doctrina con San Agustín, Santo Tomás y los distintos personajes, ¿verdad? Y cómo ellos van a ir reflexionando en las distintas generaciones y eso se va tomando en el catecismo de la iglesia, ¿verdad? Que es la que nos da al final hoy lo que nosotros podemos entender por pecado original. Entonces, lo que hoy tenemos es esa reflexión que hacen los distintos teólogos, reflexión sobre qué es el pecado original, en qué exactamente consistió, cuál es la reflexión que hace Santo Tomás en eso. Luego también se recuerdan que habíamos visto las palabras originante, originado, ¿verdad? Pues entonces vamos a ver con la reflexión de Santo Tomás lo que él nos transmite y darnos cuenta de que cuando se hace, esto se llama teología sistemática, ¿verdad? Entra la fundamental, o sea, los fundamentos bíblicos, que es lo que estamos haciendo, y luego entra un sistema de reflexión que llega hasta nuestra época. ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que ir, no nos podemos quedar solo en una etapa, ¿verdad? Sino tenemos que ir viendo esa evolución que da primero en cada tema, decíamos hace 8 días o todo el tiempo hemos dicho, cada tema que nosotros reflexionamos, ahora estamos reflexionando sobre el ser humano, ¿verdad? Antropos, el hombre, cada tema que nosotros utilizamos, primero partimos de la teología fundamental, o sea, los fundamentos que están en la Biblia, claramente, ¿verdad? En la escritura. Entonces, el sistema, o sea, la teología sistemática, pues nos va dando la reflexión, primero en el Antiguo Testamento, después en el Nuevo Testamento, y después se va desarrollando esa reflexión con los padres de la iglesia, luego los teólogos, ¿verdad? Que van entrando en esa reflexión. Y así nos van dando pues una perspectiva que nosotros la tenemos que ir como compaginando con nuestra historia y con nuestra vida, ¿verdad? Porque la doctrina es eso. No es una recta, la ortodoxia, o sea, la recta doctrina es algo que viene así como desarrollándose, pero lo importante es que nosotros luego la apliquemos desde nuestra realidad histórica, desde nuestra vida cotidiana, que veamos, pues, ¿verdad? Todos esos elementos. Entonces, ese es el desarrollo del tema aquí, ¿verdad?
el pecado originante, quién es Adán. Eso se recuerdan que ya lo habíamos visto un poquito, que habíamos visto, ¿verdad? Que primero es una figura genérica, pero después evolucionando se va tocando como una persona, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar ese proceso, ¿verdad? Y vuelvo a repetir, eso se llama teología sistemática. Va entrando en un sistema de razonamiento para que nosotros vayamos comprendiendo nuestra fe. Entonces, ya lo habíamos indicado en el anterior. Y entonces, primero vamos a ir con el pecado original, ¿verdad? Y básicamente lo que les dice el manual en la página 98 es que el pecado original, acuérdense que es la sesión 8, ¿verdad? Sesión 8. El pecado original consiste en la privación de la santidad y justicia originales. O sea que originalmente nosotros teníamos pues esas, por decir así, esos ingredientes, ¿verdad? Estaban integrados en nuestra humanidad, la santidad y la justicia. También significa la ruptura del hombre con Dios, consigo mismo y con los demás seres humanos. Y pues obviamente con la creación toda. Por eso muchas veces cuando ustedes, no sé si les ha pasado que van con un sacerdote y le preguntan, pero es que yo no entiendo por qué pasa esto y por qué pasa aquello. Y generalmente el sacerdote le va a decir, por el pecado. Sí, por el pecado, y no se queda así como una respuesta tan sencilla. Pero sí, pero es cierto. Entonces uno se queda así. La gente, si no ha profundizado en eso, no lo comprende. Claro. Entonces uno se queda así con la respuesta, pero cuando uno ya, como dice Gildita, sabe realmente que el pecado es una palabra que está en la Sagrada Escritura. O sea, nosotros tampoco le podemos hablar de pecado a todo el mundo, porque si todo el mundo, o sea, lo podemos hacer, pero no va a captar nadie nada, porque la importancia de los efectos, fíjense, significa ruptura del hombre con Dios. En un agnosticismo y en un ateísmo, pues ahí no hay ninguna ruptura, está lo mismo, ¿verdad? Consigo mismo, bueno, pues si yo tengo que ser primero y yo segundo primero y yo tengo que ser, pues, entonces estoy centrado en mí mismo, ¿verdad? Y si estoy con los demás seres humanos y para mí los demás seres humanos son oportunidades o de alguna manera de sacar ventaja o de utilizarlos, pues entonces yo estoy hablándole a la pared, ¿verdad? Porque realmente yo tengo que, es importante darse cuenta de los contextos. Y es importante por eso cuando nosotros damos catequesis, la inculturación, o sea, ¿a quién le vamos a hablar? ¿Quiénes son los destinatarios? Porque no podemos llegar así con una enseñanza cuando pues hay una diversidad de realidades. Entonces, tenemos que tener muy los pies en la tierra y la realidad es a quién le estamos hablando, ¿verdad? Eso se ve con mucha frecuencia en las comunidades que se forman, que ellas se unen, pero no hay alguien que oriente esas comunidades. Entonces, a mí me invitan para que acompañe a esas comunidades y a veces me es sumamente difícil como orientar el pensamiento porque están en una realidad totalmente mágica, ¿verdad? O de castigo, o de infierno. Es decir, va desde otra perspectiva lo que ellos están cultivando, ¿verdad? Entonces, orientar eso no es fácil. Y sobre todo si uno no tiene una autoridad como de sacerdote o de obispo, pues menos, ¿verdad? Entonces, pero es importante hacerlo, buscar las palabras adecuadas y obviamente respetar la sensibilidad de los otros, pero ver cómo uno va entrando de poquito a poquito. Porque si no, tampoco tiene sentido, ¿verdad? Si yo voy a dejar las cosas igual. Entonces dice que fue llamado pecado original porque fue el primer pecado que se cometió en la tierra. Obviamente, esta es una reflexión teológica, ¿verdad? Si captan, que aquí no está hablando del primer pecado histórico, estamos hablando de una reflexión teológica
en la historia. ¿Sí captan eso? Sí. No mucho. No, sí, pero ¿por qué? Sí, fue el primer pecado en la historia. En la historia humana, Sí. pues es que acuérdate que lo que vimos en la sesión anterior, vimos que es un genérico. O sea, Adán viene de Adama y Eva es madre. Entonces es un genérico. Pero la teología, acuérdense que el hombre ha tenido procesos y en ese proceso de reflexión, cuando ya el hombre sabe, conoce la libertad y hace uso de esa libertad, y a eso se le llama libre, ahí entra un tema de razonamiento. Entonces la teología entra ya, es el primer pecado, por decir así, razonado, entendido, consciente. ¿Sí captan? Eso lo hace la teología. La teología lo va a reflexionar desde esa perspectiva, ¿sí? Y entonces dice, es el primer pecado que se cometió en la tierra en los principios de la humanidad. Adán lo introdujo en la humanidad. Aquí este personaje está tomado como una persona, ¿verdad? Como un individuo, Adán. El pecado original es también el origen, la raíz de los demás pecados de los hombres. Eso como que sí, como que queda, ahí está claramente, que perdiéndose el respeto y el temor a Dios, pues ya cualquier cosa podemos hacer, porque ya no hay nada que nos ponga un límite a nuestras tendencias o inclinaciones. Entonces es la raíz de todo. La realidad del pecado original es doctrina de la Iglesia de tal forma que entra dentro de los dogmas. Fíjense, un dogma es una reflexión que va haciendo la Iglesia y que luego la establece con parámetros específicos para decir, esto es pecado. Eso, fíjense que eso es importante entenderlo, porque no es el tema del relativismo, no, eso es malo para ti, pero para ti no es, y para mí sí, y para mí entonces, que si el aborto, que si sí, porque si es violación, que si no, no. Quitar la vida, pero esto dentro de esta perspectiva teológica, desde la relación con Dios, el respeto con Dios. Entonces, desde esa perspectiva. Entonces, desde esa perspectiva, el tema de los géneros, ¿verdad? De las ideologías que salen, pues entonces ahí ya vemos que hay una separación. Ahí es donde vienen los problemas que vienen con las aperturas del Papa Francisco, ¿verdad? Que es que estas personas quieren y no quieren. Entonces, porque sí, sí quieren, sí creen, pero no creen, y sí, pero no practican. Hay una serie de diversidad que aunque la iniciativa es para todos, pero cada quien tiene que poner su conciencia de lo que es, porque no es tan así como lo que te diga la conciencia. Porque si la conciencia te dice, exacto. Eso siempre estamos. Claro, depende del día. Entonces, todo eso tenemos que tomar. Tenemos que poner, todo eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque si no, pues estamos arando en el mar, porque estamos diciendo muchas cosas y la gente al final dice, bueno, pues esto a mí, pues no, para mí esto no es relevante, para mí esto no es malo, punto. Usted porque ya está viejita y eso para usted era malo, pero para mí ya no es. Eso ahora ya no es. Eso ya no es hoy no es. Así, en su época sí era, pero aquí ya no, ahora no es así. No. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque aquí dice, no, esta es una realidad y es una doctrina de la Iglesia y que entra en los dogmas de fe. Es decir, hay un parámetro que dice, esto es así, punto, dentro de la Iglesia Católica. Y eso es como cuando ustedes pertenecen a un equipo o a un club. Esto es así en este club, allá a saber dónde va a ser, ¿verdad? Pero así, si usted juega fútbol, pues no es ni vóley ni básquet, tiene que ser con el pie. Entonces, si usted quiere jugar con la mano, pues se va a otra cosa, otro nombre, otro lugar, pero aquí es así. Ese es el punto. Creciendo en la iglesia bautista y de los protestantes, nunca profundizan sobre el pecado original.
uno oye del pecado original de Adán y allá se muere. Claro. Nunca más se refiere al pecado original, no estudia, no profundiza. Yo no sabía eso ahorita, que es un dogma de fe. Ahí está. Yo solamente pensaba que era un insight de los católicos. Bueno, Gaylen está diciendo, ¿verdad? Como ella perteneció a un movimiento bautista antes, pues ella dice que, y bueno, por eso también pasa en la Iglesia Católica, que no se profundiza, pero es que vean el tema, nosotros estamos hablando de humanidad, de antropo, de hombre. Entonces nosotros tenemos que entender esas realidades humanas y no decir por culpa de Adán a todos nos toca. No, es que aquí no es que nos lavamos las manos, ¿verdad? Porque hay toda una realidad y aquí es donde la teología es una reflexión tan preciosa porque lo entra a un razonamiento que es lógico, que es coherente. Y uno le encuentra el senderito, pero si uno entra en el texto, si uno se queda solo en la forma del texto, pues claramente no, porque los símbolos pues solo nos van a representar que sí, nos va a presentar eso y nos va a decir todavía algo muy complicado, porque después de esta acción, Dios los echa del paraíso. Y entonces después de esa echada y del sufrimiento y todo lo que viene y que es amor y que la miseria, es que no entran esas dos ideas si uno no entra en el texto. Y ve que esos son antropomorfismos que quieren que se expresan a través de símbolos, y ya explicamos lo que era el símbolo, ¿verdad? El símbolo representa. Entonces, esa representación es la que nosotros debemos entrar. Y cuando nosotros vemos esto, decimos, bueno, es que es un midrash. ¿Qué es un midrash? Pues es una forma, no es un género literario, es una forma muy primitiva que se utilizaba para transmitir las experiencias. Entonces, estas son las experiencias humanas. El mashal, que era otra forma, que también la encontramos en la Biblia, es la manera de transmitir una experiencia con la divinidad, el hombre con la humanidad. El mashal es una especie como de sabiduría, ¿verdad? Y esta sabiduría la quieren transmitir, pero lo hacen de una manera primitiva. Entonces, no es un género literario, pero es una forma que ayuda al género literario cuando se pone por escrito. Entonces nosotros debemos captar eso, lo debemos captar y cuando lo transmitimos debemos tomarlo en cuenta, ¿verdad? Para que de verdad las personas se den cuenta del problema que, porque decir, ay, bueno, me voy a llevar esto, ¿verdad? Me voy a llevar esto y esto no le hace falta a nadie, me lo llevo. Es que no es que le falte a alguien o que es lo que a mí me va a afectar. Porque si yo me lo quiero llevar, yo puedo pedirlo, yo puedo decir, yo puedo hacerlo de muchas formas, pero si yo ya lo hago a escondidas, como le dije una vez a mi nieta, todo lo que tú hagas a escondidas es porque tú sabes que está mal hecho, porque de lo contrario no lo harías a escondidas. Pues sí, si tú lo estás haciendo a escondidas, tú ya sabes que está mal hecho. Ah, mira, esa reflexión que decía. Sí, porque Por eso la mamá sabe que no está haciendo algo mal. Cuando lo cacha, está haciendo. bueno, No es que tenemos que perdonar, uno puede leer sí, sí, y eso se veía porque yo le daba su mochito en la mañana y ella lo entraba a botar al baño. Pero cerraba la puerta y un día yo decía, porque yo empecé a ver a través de un poquito y vi cabal cuando... No le gustaba, pero Entonces le dije yo, desde el momento en que tú lo hacías en el baño, lo hacías escondido, había muchos problemas ahí. Primero, no me tenías confianza. Segundo, decir, yo me levantaba temprano a hacer, y eso no te importaba. Luego te ibas sin comer, mientras si me decías, mira, no me gusta, yo te hubiera hecho otra cosa, comía, sí, pues el problema es para ti, no es para mí. Sí, yo, pues, aquí me quedo, no hay ningún problema. Pero desde el momento que lo hacías a puerta cerrada y a escondidas,
pues ya está la acción mal. O sea, eso es un poco esto, ¿verdad? Entonces, por eso se llama pecado original. Y entonces aquí nos presenta el numeral del catecismo, ¿verdad? Que es el 385, que nos dice la realidad del pecado y más particularmente del pecado de los orígenes, solo se esclarece a la luz de la revelación divina. Okay, o sea, vamos a hablar otra vez, ¿verdad? A través de la escritura. Si yo jamás leo la escritura, si yo jamás tomo eso en cuenta, si ni lo encarno, ni nada, pues a mí que me vengan a hablar de pecado, pues es como que me estén hablando de los hoyos negros que hay en el universo, porque, bueno, digo yo, ¿y qué hace a mí el hoyo negro que está ahí? Entonces, bueno, entonces es importante. Mira, perdón, ¿qué número de eso? 385 dice, del 380, en la primera página. 385 al 412 van a estar esos numerales. Sí, ya. Y entonces dice que sin la revelación no se puede reconocer claramente el pecado. Y se siente la tentación, de explicarlo únicamente como un defecto de crecimiento. Dejen que sea de crecimiento. Hoy es una cosa y todos somos humanos. Como una debilidad psicológica, sí, un error. Sí, todos somos humanos. Sí. A todos nos pasa, todos somos humanos, todos nos equivocamos, o sea, todo eso es cierto, pero eso no excluye la falta. O no. Sí, es cierto que somos humanos y tenemos esa tendencia desde el origen, está perfecto, pero eso no implica, dice Gildita, que entonces como es así, bueno, me pongo en mis laureles y ahí me quedo porque así es, ¿verdad? No, al contrario, si eso es así, yo tengo que trabajar esas áreas, ¿verdad? Pero eso lo descubro solo a través de la revelación. Fíjense que eso es bien importante porque la psicología no da ese enfoque. Aunque sea cristocéntrica y aunque le llamen como le quieran llamar, el enfoque siempre es tú. Sí. Y el enfoque es, en cambio aquí el enfoque es Dios. Es tú y Dios. O sea, Dios quiere lo mejor para ti, pero tú tienes que enfocarte en Dios y no en ti. O sea, de ti tienes que salir. En cambio, la psicología se centra en ti, en que tú tienes que ver, tú no te reprimas, porque si tú te reprimes, entonces viene y la vas a pasar peor. Una olla de presión va a estallar y no sé cuántas historias. Pues tampoco aquí la revelación te dice que te reprimas. Te dice que en la medida que tú conoces a Dios y le das un lugar central en tu vida, tú te vas conociendo y vas conociendo todas esas limitaciones y las trabajas. Y por eso el tema de la catequesis, cuando la cuaresma y Adviento que ya va a venir, no es causar un castigo al cuerpo. Es decir, yo tengo ganas de un chocolate, es que me encanta el chocolate y quiero un chocolate y quiero un chocolate. Entonces, yo tengo que enseñarle a mi cuerpo que él no me manda, que yo tengo el control. Y entonces yo digo, sí, yo quiero chocolate, voy a comprar el chocolate, o en lugar de comprar el chocolate, vengo y este dinero se lo doy, que es una manera de enseñar, es una pedagogía, es una didáctica, no es mágica, no es que porque yo me va a ir todo re bien y todo se solucionó, y porque yo recé todas las oraciones y haga oración, aunque esté encerrada en mi cuarto, y a todos, no. Todo es una pedagogía de saber hacia dónde me tengo que dirigir, ¿verdad? La abstinencia, la limosna y la oración van juntas, pero van juntas en el sentido no de castigo ni de masoquismo, sino de pedagogía, de didáctica, de enseñarle de disciplinar mis tendencias, mis deseos. Por supuesto, es exactamente igual que ir al gimnasio. Yo no tengo que ir al gimnasio. Es un ejercicio que me va a ir fortaleciendo sobre todo la voluntad. Sí. La voluntad para irla. Entonces, todo eso yo lo tengo que transmitir en una catequesis. ¿Qué es esto lo que estamos estudiando, verdad? Y entonces nos damos cuenta, dice aquí, que toda esa realidad, después nos chocamos con los demás,
Porque, ay, bueno, lo que usted está enseñando, pues ya pasó de moda, como que es una moda que va a cambiar. Y es que no puede cambiar, ¿verdad? Porque son verdades, verdades reveladas. Lo único que hay que hacer es que el lenguaje tiene que aplicarse a la generación para que la generación lo comprenda. Pero si nosotros no lo comprendemos, no lo podemos transmitir. Luego tenemos que comprenderlo nosotros bien, ¿verdad? Para poderlo después dosificar a los adolescentes, a los niños, a los adultos, a los ancianos, porque todos tienen la misma, la formación que hay no es una formación que nos inventamos nosotros, así se nos transmitió. Y entonces cuando se nos transmitió de esa manera, pues entonces nosotros, a mí así me enseñaron, va a ser lo primero que va a decir la gente, a mí me enseñaron eso, y punto. Entonces hay que tomar en cuenta todas esas realidades. Sí, pero hay que ampliar esa enseñanza, hay que profundizar. Hay que, Eso es lo que hay que enseñar a argumentar, a Pero pensar. allá, cuando uno está hablando con alguien, uno inmediatamente tenga la receptividad de la otra persona. ¿De dónde viene? Si solamente está tratando de molestar a uno o a decir cosas y la otra gente, pero yo me he fijado a veces cuando estoy en conversación con alguien, que la gente alrededor, que la persona que empieza la cosa ya con actitud y porque su papá, si su enseñanza, todos católicos, pero no sabe absolutamente nada. Sí, ¿verdad? por eso. Sí. Entonces, ya cuando yo empiezo, pero es impresionante ver qué cantidad de ellos, como se queda como apartado, pero escucha, está escuchando. Ok, Galen lo que está diciendo es que a veces cuando uno se reúne con demás personas católicas, pues o comunidades, pues se da cuenta de esta realidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Que algunos pues van a tomar las enseñanzas que han tenido como para juzgar y condenar a otros, y pues se vuelven discusiones, y luego otros que solo escuchan, no dicen, pues están como calladitos, pero están escuchando. Pero aquí lo que tenemos que sacar es la importancia de la formación, ¿verdad? Es importante formarse. Bueno, entonces, ya luego en el numeral 2 del catecismo ya nos explica, 397, en qué consiste el pecado original. Y nos dice que el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador. Y entonces hay aquí, fíjense que, por ejemplo, claramente el catecismo no es un estudio teológico, sino es una enseñanza, una catequesis que se sacan de la reflexión teológica. Entonces, nos van a dar respuestas sintetizadas, pero nosotros ya en Génesis 3 sabemos en qué consiste la tentación, ¿verdad que ya sabemos? Ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan? Que es una atracción, ¿verdad? Entre lo creado y nosotros mismos, y nosotros que lo queremos poseer. Queremos poseer. ¿Se acuerdan cuando decíamos que vemos una flor bonita y la queremos arrancar y me la quiero llevar? Todo lo bonito. Y hoy, por ejemplo, una foto. Sí. Una foto. Todo es una foto, porque todo lo quiero foto. Aunque nunca más la mire, porque tal vez nunca más la veo, ¿verdad? Pero yo la quiero. Yo quiero esa tarde. Y en lugar de disfrutar el atardecer y verla, no, en lo que estoy viendo se me fue el atardecer, pero yo estoy viendo porque yo lo quiero poseer. Eso está, fíjense, y se desarrolla en todo que esa es la tentación. Lo vemos en una manera muy clara, la tentación. Ahora aquí pues obviamente pone, porque en Génesis pone el elemento de la serpiente y Satanás, pero nosotros también ya vimos qué es eso, porque ya vimos teológicamente es la reflexión del atractivo de los cultos paganos que existían, y estaba este culto hacia la serpiente, ¿verdad? Que le atrae a Israel, y va a ser el eterno problema de Israel, que le atrae todo lo que al país que entra, porque él no entró a un país deshabitado,
entró a un país que estaba habitado, con culturas, con costumbres diferentes, y le atrae, porque ese país era fértil, era bueno. Y entonces, pues ellos venían del desierto y dicen, este Dios es mejor. Pero acuérdense que hay una mentalidad del Dios nacional. Miren, todos estos elementos ya los hemos estudiado, pero no son temas para que se nos olviden, sino es para irlos integrando al momento de tener la reflexión bíblica. Entonces dice que la tentación es eso porque ya aquí, fíjense ustedes, entran aquellos del desierto, entran a una tierra fértil, claro. Yahvé había hecho grandes prodigios, que el mar, que todo lo que había hecho, pero la verdad es que les había ido muy mal por el desierto. Y entonces les costó mucho, les costó mucho. Y ahora entran a aquello y lo ven todo lleno de frutos verdes totalmente. ¿Quién es el Dios de aquí? Pues es Baal, ¿verdad? Y su culto, pues ya ves, era muy bueno y todo, pero parece que está mejor. Y entonces entra, no, pero es que vean que así es el ser humano. Entonces, ellos están viendo la bondad de su divinidad si no díganme ustedes la teología de la prosperidad. Yo tengo cantidad de gente, fíjense lo que les voy a decir, que se han formado en escuelas y que están en casa de Dios. Y entonces yo les pregunto, pero ya no eres católica. No, yo sí soy católica, sí, pero fíjate que a mí me encanta ir. Es lo que me hablan, ¿verdad? Y lo que me hablen, y fíjate que se interesan en mi negocio. Que si yo tengo un negocio, ahí se hacen contactos, y vieras que alabo a Dios, salgo beneficiada, doy mi diezmo. Bueno, está fe. Es lo mismo que vemos aquí. Ven la prosperidad y entonces el Dios de la prosperidad funciona más que Yahvé Yahvé está muy complicado. Es lo que dice el catecismo, dice, abusando de su libertad desobedecieron el mandamiento de Dios y en su corazón, dice, se dejó morir la confianza hacia su creador. Entonces, hay que fijarse que es lo mismo, pero la experiencia es como de otra manera. Pero es lo mismo, si ustedes se fijan, es el mismo machote, dirían. Entonces, en esto consistió el primer pecado del hombre, y esto ya lo reflexiona después Pablo en la carta a los Romanos. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza a su bondad. Cuando el hombre ya toma la sospecha de Dios. Mire, pero eso está desde que nosotros decimos, bueno, pues Dios me oye o no me oye. Pero ahí lo vemos en la escritura. ¿Pero Dios está o no está? Le van a decir a Moisés, ¿verdad? ¿Está o no está Dios? Porque aquí la verdad es que, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si ahí habían tumbas, ahí si era para morirse, ahí nos moríamos y ya. Entonces, eso ya es una desconfianza que viene de... Y no me digan, eso viene hasta el día de hoy con nosotros, ¿verdad? Yo recuerdo hace un tiempo con Analu, precisamente, ya estaba ella malita, pero no, ni ella lo sabía, ni nosotros lo sabíamos, ¿verdad? Sino que ella a saber qué sentía en todo el proceso. Y entonces un día me dice ella, no sé qué me pasa, me dice, pero no puedo orar. No puedo, no, hay algo que no me permite. Y entonces, no sé qué hacerme. Entonces le dije yo, bueno, para eso son las jaculatorias. O sea, no tienes que hacer toda una formulación de hablar. Para eso existen las jaculatorias. Señor, ten piedad, Cristo, esa es una jaculatoria, le digo. No tienes que rezar un rosario. O sea, si no puedes. ¿Y por qué no puede? Porque lo que ella estaba sintiendo biológicamente, que debe de haber sido algo doloroso, qué sé yo, cómo funcionaba su organismo, pues le estaba bloqueando la parte del espíritu, porque todos estamos integrados. No es que el espíritu esté por un lado y el cuerpo por otro y la mente por otro. Todo está conectado. Entonces todo afecta. Y entonces luego ella me dijo, al otro jueves me dijo, mira,
qué bien me ha servido las jaculatorias. Además, me dijo, fíjate que vi que el Papa Francisco aconseja eso, que se hagan jaculatorias. Pues es que hay momentos en que uno no puede porque no puede, porque realmente biológica, psicológica, físicamente, hay cosas que lo superan. Entonces, las jaculatorias. Entonces, de acuerdo a la revelación, sabemos que el pecado original consistió en una desobediencia. Y eso es lo que hemos visto de acuerdo al catecismo. Esa desobediencia a un precepto que Dios le dio a nuestros primeros padres. El precepto consistía en lo que les dijo, en la orden que les dio. Puedes comer de todos estos árboles que hay en el jardín, exceptuando únicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal. De él no deberás comer porque el día que lo hagas quedarás sujeto a la muerte. Ok, eso ya lo vimos también, porque ya vimos que ahí más que poner una orden, era un límite. Pues todo puedes, todo puedes, excepto. Porque, fíjense lo interesante que dice aquí, conocimiento del bien y el, o sea, es el uso de la libertad. Porque si tú traspasas tus límites por el uso de la libertad, entonces ya no le vas a llamar a lo que es mal, ¿verdad? Sino porque ya te pare. Y entonces entra en la tentación, entra ese diálogo. Y fíjense, es que el Midrash es muy bonito, que fíjense, pues les va diciendo, el fruto, dice, agradable a la vista, o sea, cómo entra la tentación por los ojos. Y apetecible se miraba rojo. Ahí no dice que es manzana, pero entonces ya nos imaginamos la manzanota. No nos imaginamos una piña, ni nos imaginamos un coco, porque ahí no lo vemos tan apetecible. Okay. Entonces, la imaginación, pero vean, el pueblo está entendiendo, porque cuando ya pone esto en otra palabra, ¿verdad? Dicen es una manzana, bueno, ya lo entendió, apetecible a los ojos, al paladar. Y aquí viene lo que está diciendo la serpiente, que no habla, ¿verdad? Ya saben ustedes que no habla, pero que es la que va a motivar a los sentidos. Que hoy pasa, ¿verdad? No, ¿y qué de malo tiene si esto no le hace falta a nadie? Es que esto es solo para mí. Estaba viendo yo un mensaje que pasaron, una noticia, mejor dicho, de un diamante rosado. Yo no sabía que habían diamantes rosados, que cuestan no sé cuántos millones de dólares o euros, no sé qué, pero que algo pasó en la inscripción del precio y costaban 14. Ajá. ¿No vieron esa noticia? No. Bueno, pues va a creer que el señor vino y compró dos porque los dio muy baratos. Los dio muy baratos y vio que era diamante. Vio, sí, yo compró dos. A los 10 minutos recibe una llamada, ¿verdad? De que los devuelva, por favor, porque no era ese su precio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo devolvió o no lo devolvió? Vamos, sí, era una buena persona. Ahí está el tema de la relatividad, ¿verdad? Porque aquí yo le decía a mi hijo cuando estaba hablando de eso, pobre, le dije yo, porque si no lo devolvió, ¿quién puso ese precio? ¿Cómo va a pagar ese pobre trabajador? ¿Qué? No se va a quedar sin trabajo, pero para eso tienes que pensar en el otro. Y seguramente este señor no pensó en el otro, ¿verdad? Y entonces, hasta lo que yo sé es que ese era el precio. Hasta lo que yo sé es que ese era el precio. Él lo compró y se fue. Pero qué rápido lo entregaron. Pues es que acuérdense que la inteligencia artificial no llegó a descubrirlo antes, pero sí llegó a descubrirlo después. Bueno, pero para que ustedes vean lo que es, cómo se pone uno, no, yo lo compré bien, yo pagué lo que ahí decía, o sea, uno se justifica hasta lo último.
Y la otra... Por una equivocación, igual que yo, por ejemplo, yo reviso mis cosas en el restaurante. Y si me han cobrado, usualmente es para ver si no me han cobrado nada. Sí, pues, Pero generalmente muchas así pasa, pero- nunca te cobran de menos. No, Ok. pero a veces, y a veces yo le digo, mira, pero menos. Eso. Le Bueno, Claro. entonces fíjense que tan interesante todo eso, ¿verdad? Porque luego aquí son los temas que se ponen ahora, digamos, a nivel, pues, internet, por decir así. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que usted haría? Y se vuelve un conflicto, pero la verdad es que si uno se pone, porque aquí hay muchas posturas, no, que es la empresa que gana más, que le subió el precio, que no sé, uno lo razona de mil formas, pero el punto es mucho más simple, ¿verdad? Eso realmente costaba otra cantidad. Y generalmente uno lo que hace, bueno, yo por ejemplo lo que hago es que cuando veo algo que se mira bastante barato, yo voy a la caja y pregunto, ¿verdad? ¿Y esto ese es el precio? Porque tal vez en la caja va a aparecer otro y no es así. Entonces, bueno, pero a veces sí es por internet que se hacen las compras también, entonces peor todavía. Entonces hay mucha diversidad, pero el hecho aquí no es el valor del diamante, es el valor de mi relación con el ser. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el protagonismo y la prioridad para poder deducir y argumentar si esto es o no un problema que me va a separar a mí de mi relación íntima con el ser, pues entonces yo sabré cuál es en conciencia lo que tengo que hacer o no. Porque aunque me diga después todo el mundo, pero qué burra, ¿para qué hiciste eso si ya lo habías? Porque eso es lo que dice la gente. ¿Pero para qué si ya lo tenías y esto? En fin, esa es la ubicación, ese es el sentido de la revelación. Porque el hombre, si era consciente de las consecuencias, aquí está, miren las preguntas. ¿Por qué el hombre, si era consciente de las consecuencias de desobedecer, desobedeció? ¿Se fijan? Entonces, si yo soy consciente de que, pero yo puedo decir, ay, bueno, pues, entonces yo lo hago y después me confieso. Tampoco funciona así. Porque ahí ya sabe usted que está haciendo, ya sabe en conciencia de que está haciendo algo mal. Bueno, después me confieso. No funciona así. ¿Verdad que no funciona así? ¿O sí? No. Bueno. Sabían que si comían del árbol serían sujetos de muerte, o sea, de una no muerte biológica, ¿verdad? Porque claramente no se murieron ahí, ¿verdad? Si ustedes se fijan, este relato tiene una similitud con Hechos de los Apóstoles, con Ananías y Zafira, que engañaron al Espíritu Santo, pero ellos sí se murieron ahí inmediatamente. Pero más que todo es una ruptura de una religión, y hacer entender esos efectos, ¿verdad? Se muere la relación con Dios. Se muere la relación. Y yo soy la que la descompuso. Entonces estaba, ¿a qué le teme más el hombre? ¿A qué le teme más el hombre que a la muerte y a sus consecuencias? Son las preguntas que les hace, las consecuencias, por qué pecó, qué significa ser como Dios, ¿verdad? ¿Qué significa? Eso también ya lo vimos. Es no tener una dependencia, ser pues autónomo, ¿verdad? Es mi vida, yo hago con mi vida lo que yo quiera, las consecuencias son mías, bueno, no están así. Las consecuencias se afectan a otros, ¿verdad? Entonces, pero todo esto está dicho a través de símbolos. Y aún, aunque sí estaba consciente de esta realidad, aún así lo comió. Entonces, por eso decía, es una reflexión teológica de una acción humana que se tiene claramente, tal vez no totalmente claras las consecuencias, ¿verdad? Pero sí sé yo que esto no me va a llevar a mí, en lo personal,
Tal vez para otros es algo muy normal, pero mi formación no me lo va a permitir. O sea, yo sé qué es lo que me va a pasar, pero aún así pues me arriesgo, lo hago y después estoy con culpas, remordimientos Sí, y una serie de cosas me causó más daño a mí. Y ay no, dice uno mejor, a saber mejor qué hago, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces dice, en primer lugar, espérame, algo está, no, en primer lugar, porque podía, es decir, porque era libre. Él lo hace en primer lugar porque era libre. Tiene su primera reacción, ¿verdad? Hace uso de su libertad, en primer lugar. Era libre. Así lo hizo Dios. Es un regalo que Dios le da. Fíjense que eso también hay que entenderlo. Porque si Dios nos hace libres, no nos puede castigar. ¿Se captan? Si ya nos dio el don de la libertad, no nos puede castigar por hacer uso de esa libertad. No se puede. ¿O sí? Eso ya lo hablamos una vez. Porque nos dio el don. Entonces, ¿para qué nos dio el don? ¿Para castigarnos? No se puede. No, pero porque a nosotros somos los que nos vamos a sentir mal después. Bueno, entonces ahí es donde hay que cambiar el lenguaje. Dios no nos castiga. Nosotros hacemos mal uso de la libertad y sufrimos las consecuencias de ese mal uso, pero Dios no me está castigando, porque Dios me dio ese don, el que yo, si quiero, lo rechazo. Obviamente que me va a ir muy mal, ¿verdad? Pero eso lo tengo que descubrir yo, como el hijo pródigo que se fue, lo mal y le fue mal. Y regresó, no regresó tampoco porque quisiera al padre, pero regresó. ¿Verdad? Eso también ya lo vimos, ¿sí, verdad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que vimos eso? Que a nadie, a ninguno de los dos hijos le interesaba o le preocupaba el amor del padre o la realidad del padre, sino que a cada quien le interesaba su interés. Okay. Entonces, ese es el tema que va en el fondo, son muchos temas, que por eso es que la reflexión teológica se actualiza. Y es muy triste cuando dices, eso ya me lo sé yo. Es la misma historia de todo. La misa es lo mismo siempre porque la reflexión es lo mismo, las mismas lecturas de toda la vida. Pero las reflexiones van cambiando. La reflexión va cambiando porque ese justamente es donde entra la problemática que ilumina la realidad, donde la revelación ilumina la realidad que se está viviendo. Fíjense que decíamos, explicándole a la vez pasada, hace 8 días, a Susi el problema de Gaza e Israel, y que le decía yo que es el tema de los 2 hermanos, y que Jesús lo pone en la parábola de los 2 hermanos. Al final entra el hermano bueno, digamos, entra a la celebración del Padre, se queda ahí la parábola. Hoy, que suponiendo que los otros países dicen, no, se necesitan 2 estados, ¿quieren eso? No, no quieren eso. Ellos quieren seguir peleando. Eso es lo que les interesa, ¿verdad? No les interesa, de hecho ya estaban cada uno en su lugarcito, pero no, tampoco estaban contentos. Entonces, no están satisfechos, no están contentos, quieren más, quieren otra cosa. Hay pues un sentido, y es increíble porque tanto musulmanes como judíos pues creen en Dios, ¿verdad? Pero ahí viene toda la diversidad. Y el tercer hermano, que decíamos que no está en la parábola, pero que es Jesús, esa propuesta de Jesús, pues a nadie le interesa, ¿verdad? Porque es la propuesta de la paz, el de la reconciliación, pues no, a ninguno le interesa. Entonces, den cuenta que la cosa se puede actualizar hasta hoy claramente a un nivel personal, a un nivel familiar, a un nivel social y a un nivel nacional y universal. Tenemos todos los escenarios para que no le echemos la culpa a Adán y a Eva, ¿verdad? Y nos demos cuenta de que el mensaje es muy, muy enriquecedor si lo tomamos en cuenta. Yo siempre he pensado que era chistoso, como ella fue la primera, pero después cuando Dios viene y dice, mira, ¿qué ha hecho? Y Adam está así. Ella me lo dice. Sí. Todo, no son
tomo responsabilidad del mismo por su propio desgracia. Pues no, y al final de cuentas eso, tú me la diste, al final es Dios, ¿verdad? Porque Ella me la diste por compañía, ella mira lo que me... entonces al final de cuentas Dios viene a ser el culpable, el responsable de lo que está pasando. Pero fíjense que toda esta reflexión, libros, solo para reflexionar este capítulo. Y por ejemplo, yo recuerdo uno que estudié hace muchos años cuando estaba estudiando la teología, que era de las características innatas de la mujer. Y dice, la mujer por naturaleza, desde que nació, es curiosa. Y si ven la relación que tiene con el papá, desde chiquita es seductora. Y ustedes, si tienen hijos hombres y mujeres, se pueden dar cuenta de la relación que hay de una niña con el papá y de un niño con el papá y de una niña con la mamá y de un niño con la... Que Freud lo va a presentar desde otra perspectiva, ¿verdad? Sí. Pero lo que sí es cierto es que las niñas pues le roban el corazón al papá, ¿verdad? Porque lo seducen, esa es la palabra, ¿verdad? Desde, pues no es que haya nada malo en eso, no es que haya un instinto, pero es, lo que sí hace el libro es que el Midrash utiliza características femeninas desde que la niña nace, desde que es chiquita, tiene esas tendencias dirigidas hacia su papá y hacia su mamá, y entonces funciona de esa manera. Entonces, el segundo lugar dice de por qué pecó, en qué consistió el pecado y por qué lo hizo. Dice por soberbio, pero la soberbia pues es en el sentido de la autosuficiencia, ¿verdad? No quería depender de Dios, no quería tener una relación con Él, a pesar de que las cosas las había recibido bien. Entonces ahí dice que, en otras palabras, dice, el hombre convenció a su inteligencia de que podía ser como Dios. En el fondo de todo pecado hay un engaño, una falacia, una promesa que jamás se cumplirá. Y cada uno conoce las consecuencias de ese pecado, pero nos convencemos de que el pecado nos reportará beneficios por encima de esas consecuencias. Y se recuerdan, por ejemplo, dice, más vale, ¿cómo es? Pecar que pedir permiso. Eso, que pedir permiso. Porque dice que luego lo bailado nadie se lo quita. Dice, o sea, hay unas maneras populares de contradecir esto. Decir, bueno, después esto, y digámoslo en cosas pequeñas, ¿verdad? No debo de comer eso porque me hace daño. Sí. Es sobrepasar un límite. No puedo comer eso. Ay, bueno. Pero si después me enfermo, bueno, no importa. Yo porque ya me voy a morir. Y entonces uno justifica la acción, ¿verdad? O sea, conoce las consecuencias, pero ve beneficios por encima de estas consecuencias, dice el texto. Y a la manera de Adán y Eva, pecamos. Todos pecamos, por eso Pablo va a decir eso. Al pecar, nos solidarizamos con el pecado de Adán y Eva y nos hacemos cómplices. O sea, no es por culpa de ellos. Lo que ellos mismos hicieron, pues toda la humanidad lo hace, todos lo hacemos. Solo que en otro texto dice, cada quien tiene tendencias diferentes y cada quien falla de la forma que más, con el pie que cojea, ¿verdad? Porque a unos les atrae más esto, a otros les atrae más lo otro, y entonces las tendencias son diferentes, pero el pecado viene a ser lo mismo, solo que de otra manera, por otras cosas, por decir así, ¿verdad? Por ejemplo, puede decir, bueno, a una persona da la vida por viajar, por ejemplo, entonces puede hacer cualquier cosa por tener esa experiencia. A otra pues no le interesa viajar, pues no, pero le interesa otra cosa, entonces puede hacer cual. Es decir, hablando metafóricamente, uno vende su alma por eso que tanto quiere que lo va a hacer pleno. Es una manera de decir. Entonces aquí nos quedamos porque no sé qué hora es, pero ya vino Miriam, ¿o no? ¿Qué hora es? Sí, it's 5 after 3.
Ah, 5 minutos. Bueno. Y la Mati no. No, hoy no venía. No. Entonces dice, para entender en dónde estuvo el pecado de soberbia, repasemos lo que encontramos en el capítulo 3 del Génesis. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se le abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Bueno, yo recordaba que quien les hizo esos taparrabos fue el mismo Dios, ¿verdad? Porque ellos siguen desnudos. ¿Por qué te escondes? Porque estaba desnudo. ¿Y cómo sabes que está? Porque comido y por... Bueno, entonces, bueno. Pero el pecado de soberbia, dice, está en cada uno de nosotros cuando en nuestra soberbia queremos determinar lo que está bien y lo que está mal. Y rechazamos los mandamientos y las normas de Dios, que es el único conocedor de lo bueno y lo malo. Cuando a fuerza de votos y de mayoría queremos establecer leyes y normas que están en contra de la voluntad de Dios, cuando el hombre en su soberbia se autonomina como juez y creador de las leyes morales y cuyo resultado vemos en nuestra sociedad moderna, todas esas leyes que se han puesto, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta de hacia dónde se dirige la humanidad, que va contra los designios de Dios. Ahorita estaba recordando al presidente de Argentina con España. Fíjense cómo surgen los problemas que después se vuelven grandes, enormes, ¿verdad? Y entonces dice uno, qué cosa más extraña, porque por un lado, este presidente de España buscando que Palestina tenga una nación, fíjense cómo se van contradiciendo de una a otra cosa, ¿verdad? Juzgando a los israelitas por genocidas, inhumanos y no sé cuántos. Luego, casi que compromete a toda su nación por algo que si el otro lo dijo irresponsablemente o no, la señora está en juicio, ¿verdad? Si sí o si no, pues a saber. Pero el hecho es de que son los temas de las circunstancias que se dan las personas a tal punto de que no les importa comprometer a toda la humanidad. Todo el mundo está comprometido por una palabra que dijo una persona. Es esto mismo que estamos viendo. Es un tema de soberbia, de gran orgullo. Entonces, hay una película que ahorita está pasando el HBO que se llama Me heriste. ¿Me heriste? Ajá, sí, me heriste. Ah, yo no recuerdo si esa es la traducción, pero es en ese sentido. Pero es un comentario que ella le pone, le da los libros, es escritora, y le da a su esposo los manuales para que lo revise, y él le dice que está bien, mira, está bien. Que no sé. Y un día ella oye que le está diciendo a su amigo que escribe re mal y que la... y se vuelve la película por el mismo tema. Y entonces, y él le dice, pero mira, si es que entre parejas así hacemos, tú también haces cosas conmigo que es igual. No, dice, es que no es igual. Y sí, que tú me diste un suéter que yo, pero me dijiste que era bonito. Sí, pero a mí no me gusta, porque no ve. Y yo no tengo nada que enseñar para que tenga un cuello B. Entonces, ¿por qué me das a mí que soy un hombre un cuello B? Yo no, pues si los hombres, tú dijiste que te, sí, pero no me gusta. Pero tú a mí me diste unos aretes, pero tú me dijiste que te, sí, pero no me gusta, ¿para qué? Bueno, total que era toda la historia desde siempre que nunca se habían dicho la verdad, pero todo era para no herir, sí, pero al final me heriste. Y toda la película va en eso.
Bueno, entonces luego vienen las reflexiones que van haciendo los santos ahí en la iglesia. Solo Sandrita se quedó. Sandrita, aquí nos vamos a cambiar ya porque ya vino Miriam, avanzamos poco, pero aquí tenían inquietudes. Feliz. Ay, no, gracias, ¿oíste? Feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. Gracias, igual. Muy bien. No, sí, hombre, pero ahorita yo no me puedo estar. Ay, Dios, qué lindo. Ah, bueno.